Este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas, en este Hoy por Hoy 5 Villas, queremos hacer un especial y además monográfico, porque no puede ser de otra manera. Los datos están sobre la mesa, los manejamos desde hace ya unas semanas y los estamos trabajando en 5 Villas y la verdad es que nos sorprenden. 22 denuncias interpuestas en nuestra comarca por violencia machista en lo que llevamos de 2020, 18 órdenes de protección especial en 5 villas y 12 de ellas en Gea de los Caballeros. Desde 2007, la comarca de las 5 villas hace este registro anual y lo más importante de todo y lo que más nos sorprende es que no bajan los datos año tras año. Para hablar de todo ello y para comenzar este especial, queremos hablar en primer lugar con nuestra primera invitada. Ella es la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Ella es María Goicoechea. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues está claro, tras poner estos datos sobre la mesa, que queda muchísimo por hacer, ¿no? Sí, así es. Es cierto que en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas, pero el camino todavía es muy largo y desde luego que tenemos que seguir dando pasos muy firmes hacia adelante para acabar con la violencia contra las mujeres. Bueno, este año ha sido muy duro para todos, pero especialmente para las mujeres violentadas que han tenido que soportar y sufrir, vivir con su maltratador 24/7, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que la pandemia no frena la violencia machista, al revés, desde diferentes organismos internacionales y nuestros propios datos están señalando que esta situación ha agravado las situaciones de violencia contra las mujeres porque, como bien decías, en muchos casos han tenido que convivir con sus maltratadores, con sus agresores, lo que nos ponía a salvo de la COVID-19, ponía en peligro, en un grave peligro a muchas mujeres. ¿Lo han notado en cuanto al número de atenciones por parte del IAM? Sí, así es. Hemos visto cómo a lo largo de los meses, sobre todo del encierro más severo, vimos cómo los números en el mes de mayo se nos disparaban muchísimo, llegando a alcanzar máximos históricos desde que existen registros en el Instituto Aragonés de la Mujer. Hay que tener en cuenta que además de las situaciones de violencia de género, se producen otro tipo de violencias que también hay que contemplar y que también hay que señalar. Se estaba creando el caldo de cultivo perfecto para que todas estas situaciones estallasen. En cuanto a las violencias, en cuanto a las llamadas por violencia en el IAM, ¿después se han traducido en denuncia? No siempre es así. Venimos observando, como son siempre muchas más, las llamadas a los números de teléfono habilitados y al propio Instituto Aragonés de la Mujer, y no todas esas llamadas se traducen después en denuncias. Hay que tener en cuenta que los procesos en cada una de las mujeres son diferentes, cada caso es diferente y cada una tiene un tiempo para ir dando los pasos necesarios. Lo decimos siempre y sobre todo en estas últimas semanas, no todos hemos y todas hemos entrado de la misma manera a esta situación de pandemia y no todos y todas vamos a salir de la misma forma. ¿Le preocupa cómo salen las mujeres de esta situación? Porque si vemos los últimos datos del paro, la destrucción de empleo tiene rostro de mujer. Exactamente, venimos observando en las anteriores crisis igualmente que cuando se produce una situación de estas características, la situación de las mujeres en general se complica muchísimo y para esto es imprescindible apostar por implementar perspectiva de género en todas las políticas que apliquemos, porque si no aplicamos esa perspectiva de género no estamos siendo neutras, sino que estamos siguiendo perpetuando esta desigualdad. Por eso es imprescindible aplicar perspectiva de género para que de esta crisis salgamos todas y todos en las mismas condiciones. Por cierto, teme que se agudicen o se incrementen las brechas de género, sobre todo por ese posible planteamiento de mujeres que digan, bueno, pues me quedo en casa haciendo esa tarea de cuidados, por ejemplo. Esto es algo que siempre sobrevuela la obligatoriedad de los cuidados y cómo la sociedad impone o todavía perpetúa estos roles de género. Creo que tenemos que dar pasos firmes para encontrar las medidas que ayuden a que esta situación no se produzca y que, como hablábamos anteriormente, de esta crisis salgamos todas y todos en igualdad de condiciones. La corresponsabilidad es un elemento clave para facilitar estos pasos adelante y, desde luego, que implementar medidas desde todos los ámbitos ayuda a que esta desigualdad vaya desapareciendo. Una desigualdad que se ha puesto de manifiesto sobre todo en esta pandemia. Las mujeres son las que más se han ocupado en esos puestos en cuanto sanitarios o de trabajo, por ejemplo, en residencias y donde se ve que el sueldo de las mujeres es muy inferior, ¿no?
Sí, desde diferentes ámbitos, también desde los movimientos feministas, venían muchos años señalándolo, ¿no? Que los trabajos que hacen las mujeres son generalmente invisibilizados, pero es que son imprescindibles, porque sin cuidados no hay sociedad posible. Las tareas de cuidados hay que revalorizarlas porque no existe construcción alguna si no tenemos nuestras necesidades de cuidados cubiertas, mujeres y hombres. ¿Por dónde deberían pasar esas políticas o esas soluciones con perspectiva de género de las que nos hablaba? Principalmente por tener en cuenta que partimos de una situación desigual y, por tanto, hay que poner en marcha medidas que sean correctoras de esa desigualdad y, como decíamos, no solamente desde el ámbito exclusivamente de las mujeres, sino que esto es algo que tiene que ver con toda la sociedad y, por tanto, tiene que haber medidas económicas, medidas en el ámbito del trabajo, medidas también educativas, medidas de conciliación y tener en cuenta los diferentes ámbitos que componen la vida, que las mujeres parten de una situación estructural de desigualdad y por eso ir caminando hacia esa corrección, posiblemente implementando medidas de discriminación positiva que ayuden a ir corrigiendo las desigualdades y las brechas de género. Y entiendo que la educación como principal vacuna, ¿no? Por supuesto, la educación y la formación son pilares fundamentales para combatir la desigualdad. Hay que trabajar desde bien pequeños y pequeñas, pero no solo en la edad más temprana, sino a lo largo de toda nuestra vida, porque existen múltiples violencias, múltiples desigualdades y llevamos muchos años de arrastrar esta violencia estructural. Por tanto, apostar por una educación feminista y formarnos a lo largo de toda nuestra vida es imprescindible para garantizar que se cumplen los derechos humanos y, por tanto, tenemos una calidad democrática mucho mejor. Bueno, pues sin duda este especial teníamos que empezarlo con usted. Muchísimas gracias, sobre todo en una semana tan compleja de tanto y tanto volumen de trabajo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras por hacer este especial y poner encima de la mesa la realidad de tantas mujeres. También hablamos con el intendente jefe de la Policía Local de Ejea de los Caballeros, con Óscar Muñoz, quien nos acompaña. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal? Muy bien. Bien, queríamos conocer cómo funciona la Policía Local en materia de violencia de género en el municipio. Muy bien, Lucía, bien. Pues la Policía Local de Ejea de los Caballeros tradicionalmente, desde siempre, ha estado muy involucrada, evidentemente, en materia de violencia de género, mucho más desde que se aprobó la ley del 2004 de protección integral de las víctimas de violencia de género. Y nuestra actuación como fuerza y cuerpo de seguridad pues abarca, como siempre, atender ante cualquier aviso, cualquier llamada, cualquier indicio. Si se ha cometido un delito o hay indicios del mismo, se procede a la detención del presunto autor y, por supuesto, se acompaña a la víctima a la asistencia sanitaria que sea necesaria e incluso contactamos con servicios sociales y nos hacemos cargo de la protección integral de si hay menores y hacemos seguimiento, por supuesto, de cada uno de los casos y tenemos conocimiento. Además de esta labor, digamos, de carácter represivo, podríamos decir, en el momento en que se producen los hechos, siempre llevamos como tradición, como protocolo de actuación, cuando las diferentes patrullas observan cualquier tipo de indicio que pudiera ser indicativo de violencia de género, aunque no haya una denuncia, aunque no haya una manifestación expresa de la víctima, nosotros lo ponemos en conocimiento tanto de los servicios sociales del ayuntamiento como de los servicios sociales comarcales del ámbito especializado que tienen en protección de víctimas de violencia de género, a efectos de que se verifique si en ese momento o en anteriores o en posteriores pudiera haber algún indicio de un delito de violencia. ¿Cómo se detectan los casos de violencia de género? ¿Es fácil? ¿Ustedes tienen un fácil acceso a esas personas que han causado el delito? Bueno, lo cierto es que es una situación compleja, ¿de acuerdo? En el ámbito de la intimidad de los domicilios se pueden desarrollar cuestiones que en muchos casos ni siquiera queremos pensar. Ahora bien, siempre hay indicios. Cuando nosotros acudimos a algún domicilio porque ha habido, por ejemplo, pues, una bronca o nos han avisado de que ha habido algún aviso de que ha habido una pelea conyugal o que ha habido una discusión fuerte, nosotros siempre procuramos ver si hay indicios de temor de la víctima, si presenta algún tipo de marca o cualquier circunstancia que pudiera hacernos razonar de manera o inferir razonablemente que hay ahí algún tipo de delito, e inmediatamente nosotros lo pondríamos en conocimiento de los servicios sociales para contrastar con ellos si ellos han detectado, pues por ejemplo, en materia de absentismo de menores o cualquier problema con los menores si los hubiera, o contactamos incluso con vecinos de la zona a efectos de recabar información sobre si es una situación que se da habitualmente o el historial que podemos encontrar. Pero son situaciones difíciles.
En el ámbito rural existen mucho más dificultades a la hora de identificar este tipo de casos y su posterior seguimiento. Por supuesto. A ver, el ámbito rural conlleva muchas ventajas, no las podemos en ningún caso desdeñar, pero también conlleva desventajas, como puede ser en este ámbito el fuerte control social de carácter formal e informal que se desarrolla sobre las personas, o esas tradiciones, esos miedos ancestrales, o esas maneras de pensar, digamos, anteriores a lo que debería ser a esta época, y por lo tanto lo que hace falta es muchísima más información, muchísima más educación y sobre todo promocionar todas las actividades de la manera que sea posible para trasladar esa información a las víctimas y hacerles conscientes, en su caso, si fuera así, de la situación que verdaderamente están padeciendo, que no es otra cosa que un delito. ¿Existe un perfil, un prototipo del maltratador? No me atrevería yo a decir eso. Desde mi absoluto desconocimiento en perfiles criminológicos, yo he observado que el maltrato se puede dar en todas las circunstancias, en todas las clases sociales, en todas las edades, y además temo, porque en lo que tengo yo experiencia, que es mi participación en charlas de este ámbito, tanto en colegios como en institutos, es como un retroceso, podríamos decir, en la edad, cuando considerábamos que estas generaciones ya lo tenían ampliamente superado en materia de igualdad y en materia de respeto y esta superación de esa estructura patriarcal que parece que habíamos conseguido más en las nuevas generaciones, y ahí ahora realmente se crean. En la comarca hay 18 mujeres con especial protección, de las cuales 12 están en Ejea de los Caballeros. Me gustaría que nos explicase cómo se coordinan con los servicios sociales o con otros estamentos para actuar la policía local. Bien, en primer lugar debemos destacar que en virtud de las disposiciones vigentes la principal competencia la tiene la Guardia Civil, que es la que se encarga de manera prioritaria y de manera primaria en este tipo de protección. No obstante, a nosotros desde los juzgados también nos van trasladando las informaciones a través de los autos de prohibición de aproximación, de comunicación, etcétera, y por supuesto nosotros colaboramos con la Guardia Civil cuando ellos no tienen efectivos o en cualquiera de los requerimientos, y de manera, digamos, de motu propio o de oficio nosotros, cuando tenemos conocimiento de esa prohibición de aproximación, de mantener una vigilancia de la zona y establecer pues la protección discreta y necesaria que se puede tener para las víctimas, sin perjuicio de que en cualquier momento la Guardia Civil nos pueda requerir para cualquier actuación o cualquier intervención en espacio con ellos. ¿Sería necesario que aquí en la comarca de Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, tuviésemos más herramientas para combatir todos los tipos de violencia de género que hay? Siempre son necesarias más herramientas. Es decir, que a estas alturas, ahora mismo, Lucía, estemos hablando de este tema en pleno siglo XXI, finalizando el año 2020, es evidente que a la vista de la realidad social, de los datos objetivos que podemos ver a diario, que se actualizan a través del Observatorio de la Mujer y otras fuentes de información que tenemos, que siempre hacen falta más herramientas. Estamos viendo que en los últimos años sí que es cierto que se está haciendo mucho más visible todos los casos de violencia de género. Como decía, eso no significa que ahora haya más, sino simplemente que se están haciendo más visibles. Pero mi pregunta es, y creo que en algún momento me ha respondido, ¿cuál es la tendencia? ¿Lograremos acabar con esta lacra en algún momento? Sí. Yo siempre soy positivo. Yo tengo un positivismo antropocéntrico y humanista que me impulsa a ello. Es evidente que ha habido grandes avances, ¿de acuerdo? En primer lugar, el darse cuenta de esa situación, de que existía, no poder obviarla. Solo tenemos que echar la vista 30, 40 años atrás y ver lo que se ha transformado todo y cómo hemos evolucionado. Ahora bien, es cierto que a mí me causa cierta preocupación pues conductas que se observan actualmente en las generaciones más jóvenes, que no lo consideran dentro del ámbito de la violencia de género, porque podríamos definirlas muy entre comillas como conductas leves, como esos controles, esos celos, esos controles del móvil, de la vestimenta, de la forma de comportarse entre parejas, y eso es evidente que me preocupa, porque eso sigue marcando una existencia, ¿de acuerdo?, soterrada, o que se va trasladando, que no hemos conseguido cortar ese canal de transmisión entre las generaciones, de un dominio de un sexo sobre el otro, o una superioridad que en ningún caso es cierta y que ya tendríamos que dar por superada.
Por último, yo al principio de la entrevista quería preguntarle por el sistema Biogen. ¿Es complicado que en Egea de los Caballeros tengamos integrado este sistema, esta herramienta que puso en marcha el Ministerio de Interior? En Egea de los Caballeros el sistema Biogen está implantado, pero a través del cuerpo de seguridad competente, que es la Guardia Civil. El sistema Biogen, en definitiva, no es más que una base de datos, ¿de acuerdo? Es una base de datos que se va alimentando por los diferentes operadores jurídicos, como son, en su caso, y porque tienen la competencia, la Guardia Civil, los juzgados, los tribunales y los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en España van teniendo conocimiento sobre un caso concreto en Biogen. Es una base de datos. Pero ¿qué ocurre? Que la firma del acceso a esa base de datos, a Biogen, ¿de acuerdo? En primer lugar, decir que no quiere decir que no tengamos esos datos, porque los propios compañeros de la Guardia Civil y desde los juzgados nos los van diciendo. Pero el acceso a esa base de datos, que se trata de hacerlo a través de un convenio con el Ministerio del Interior, no implica solo el acceso a la base de datos, sino la absorción de unas competencias que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, hoy por hoy, es completamente imposible el poder acceder a un sistema Biogen con el recargo de esas competencias, porque nosotros, por el simple hecho de que nosotros no disponemos como la Guardia Civil, si no tienen personal aquí, lo traen de Zaragoza, lo traen de Huesca, lo traen de Tauste, lo traen de SOS, lo traen de donde haga falta para poder cumplir con esas competencias. Nosotros tenemos los recursos humanos que tenemos y además yo me siento muy orgulloso de la labor que realiza esta Policía Local en materia de violencia de género, que es lo que nos toca y mucho más. Pues le agradecemos la atención en este programa especial que estamos haciendo hoy con motivo del 25 de noviembre. Suerte y muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Adiós. En este especial que estamos haciendo en Cadena SER 5 Villas, obviamente también teníamos que hablar con el concejal de Igualdad, José Antonio Remón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día importante, hablamos de una conmemoración destacada, sobre todo reivindicativa, Día contra las Violencias Machistas. Hay que seguir peleando y reivindicando porque, por desgracia, las cifras no bajan, ¿no? Bueno, es verdad, este es un problema que sigue existiendo, a pesar de que, bueno, parece que se habla bastante, afortunadamente, cada vez es un tema más visible, cada vez es un tema al que se le presta más atención. Prueba de ello, pues, es los medios de comunicación, como este caso, que se le presta más visibilidad y con ayuda a que este tema, a que esta lacra salga a la esfera pública, pero sigue todavía existiendo y como tal pues tenemos que actuar. Es verdad que el 25 de noviembre se hizo para visibilizar el problema, se declaró como Día Internacional contra las Violencias contra las Mujeres, pero la lucha contra esta lacra se tiene que realizar a lo largo de todo el año, porque es un tema que necesita afrontarlo de una manera sostenida, de una manera continua, con diversas actividades, no solo en el plano de la sensibilización, sino también en el de la ayuda a la víctima y especialmente en el de la prevención. Hablaba de prevención, lo hemos abordado este asunto en más de una ocasión. Esta misma semana nos hablaba de hacer hincapié sobre todo en los más jóvenes y esta mañana aparecía un informe del Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud en el que hablaba de que hay una rebaja de edad tanto en cuanto a los agresores como también a las víctimas. Imagino que les preocupan este tipo de datos, ¿no? Sí, es preocupante porque bien es verdad que estamos hablando de que el tema de la violencia de género tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que nos hemos criado, en la que nos hemos educado durante muchos siglos, pero parece que la juventud pues, todavía sigue manteniendo ciertas posturas o ciertas actitudes machistas, ciertas actitudes de falta de respeto o incluso de diversos tipos de microviolencias que podríamos llamar que se están realizando todavía y que a veces pasan incluso desapercibidos, y eso es preocupante porque si entre los mayores de alguna manera podría estar podría ser más comprensible por la educación que se ha recibido. En el tema de los jóvenes, en los institutos ya se trata el tema, ya tiene ven otros puntos de vista a través de Internet, a través de las campañas institucionales que se realizan diversos mensajes para poder contradecir, para poder afrontar este tipo de actitudes, pero
tenemos, como bien decimos, la situación de que entre los jóvenes todavía se sigue manteniendo estas posturas. Por eso tenemos que realizar siempre una labor de prevención, de no bajar la guardia, de mantener siempre en práctica todas las actividades que podamos, todas las campañas que podamos para poder llegar a estos jóvenes. El mes pasado salía un informe del Gobierno de Aragón, un informe sobre los menores y la violencia, donde decía que a los menores les llega la información de la violencia de género en un 53%, o sea, esa información, mientras que a través de Internet le llega en un 73%. Hay que insistir, y en los colegios pues en torno al 45-49% según esa encuesta. Hay que insistir en que a los jóvenes les llegue, porque es muy importante. Los jóvenes son los que tienen que prever estas actitudes de cara al futuro, y solamente conseguiremos acabar con la violencia de género, con la violencia machista, cuando los jóvenes y las jóvenes sean capaces de ver, sean capaces de darse cuenta de las actitudes que hay a su alrededor, y de que incluso ellos y ellas mismas, unos como agentes activos y otros como agentes pasivos, puedan verlo en sus relaciones. Por eso es muy importante profesorado, instituciones, asociaciones, agentes sociales, que vayamos todos a una para poder llegar a esta juventud, porque es el mejor antídoto que puede existir a medio y largo plazo para acabar, si es posible, de una vez por todas con la violencia machista. Nos hablaba el otro día de es importante dotarlas a ellas de herramientas, pero también a ellos como potenciales agresores, ¿no? Sí, el tema de la violencia no solo es una cosa de violencia machista, no solo es una cosa de mujeres, no solo es una cosa que haya que dejarlo a la mitad de la población, porque esto nos incumbe a todos y a todas, hombres y mujeres. Unos como agresores, otros como víctimas, otros como agentes o acompañantes de estos ámbitos donde se puede haber la violencia. A todos y a todas nos incumbe por igual, y por tanto hay que llegar igualmente a todas las personas. Por eso es muy importante a veces captar a los chicos, captar a esos jóvenes, que no ya porque puedan ser en su día algunos de ellos potenciales maltratadores, sino porque en su entorno sean capaces de crear un ambiente, un ambiente de respeto mutuo, de unas formas de relación que hagan muy difícil que esas violencias sean comprensibles y que esas violencias se admitan. O sea, contra la violencia, tolerancia cero en todos los ámbitos. Por eso es muy importante también el rechazo social. El rechazo social a los agresores y el rechazo social a las propias actitudes en nuestro entorno. Claro, a las actitudes, algo de lo que se ha hablado en más de una ocasión en las distintas campañas de igualdad que ha lanzado el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros a través del Servicio de Igualdad. Hablamos siempre del asesinato como la punta del iceberg, pero es que hay muchos tipos de maltrato, ¿no? Sí, bueno, el asesinato desgraciadamente se sigue produciendo, y es, pues, claro, está lo más dramático, el asesinato, el matar a una persona, pues claro, lógicamente es lo más trágico que desgraciadamente sigue existiendo en todos sitios, en todo el mundo sigue existiendo. Hay que recordar de que miles de mujeres en todo el mundo y durante todos los días pues están sufriendo violaciones, asesinatos, vejaciones, maltratos, en fin, todo tipo de agresiones, y mientras eso siga existiendo pues es algo que nos incumbe como sociedad, y que hay que no solo rechazarlo, sino también combatirlo en la medida de lo posible. Por eso es muy importante combatir todas las actitudes machistas que veamos en nuestro entorno, en el instituto, en los centros de reunión, en el trabajo, en fin, en todos los ámbitos en los que nos movemos, pues poder visibilizar y poder poner en evidencia esos comportamientos. Visibilizar sobre todo en entornos como los más rurales, ¿no? Donde a veces todavía pasa esto de puntillas. Sí, pues hay que decir que a veces el medio rural es siempre un medio que está más enquistado, un medio que le cuesta más los cambios, un medio más intimista, podríamos decir. Le cuesta mucho más aceptar ciertos cambios sociales, y el tema de afrontar la violencia de género como algo público pues es un cambio social que se va dando, pero que claro, cuesta.
y por tanto en el medio rural pues a veces es más complicado porque influye más la carga social, influye más la carga del medio en el que nos envolvemos, y por eso a veces pues las vergüenzas o los miedos o el qué dirán pues tiene más carga que en el medio urbano. Bueno, pues estos minutos queríamos hablar con el concejal de Igualdad, con José Antonio Remón, como no podía ser de otra manera, en este programa especial. Gracias por acompañarnos. Seguimos en este especial que estamos haciendo en este miércoles 25 de noviembre y obviamente yo creo que ya es una fija en este tipo de espacios que hacemos en Ser Cinco Vías. Nos tiene que acompañar Carmela Sauras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tú eres la directora del Colegio Guillermo Fatas de Zaragoza, riberana, y por lo tanto, como digo, siempre tienes que estar en nuestros especiales porque conoces y mucho el tema relacionado con la igualdad y también con la violencia de género, porque, como hemos dicho y hemos abordado en alguna otra ocasión, la educación es el mejor antídoto, ¿no?, contra las violencias machistas. La educación es fundamental y es una de las herramientas más poderosas para acabar con cualquier tipo de problema y todo lo que rodea a ella. Evidentemente, la mejor arma es la educación, y la educación a través, sobre todo, de la prevención, ¿no? Que es donde, en la parte que nos toca, en los centros educativos, el objetivo que tenemos que marcarnos siempre es la prevención, en este caso de cualquier tipo de violencia. Y en este caso la violencia de género, evidentemente. Entrar a fondo en el asunto educativo es fundamental, sobre todo cuando vemos datos como los que se publicaban ayer por parte del Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud, en el que venían a hablar de que hay una rebaja en la edad media tanto de agresores, el 38% son menores, como también de sus víctimas. Por lo tanto, hay que comenzar a trabajar desde la base, ¿no? Exacto, son datos alarmantes y que hacen que, pues bueno, nos demos cuenta que de la situación tan grave en la que estamos viviendo, y que por tanto hay que actuar de inmediato, y esa actuación en el terreno que a mí me corresponde, ¿no?, y que nos corresponde a toda la sociedad, porque realmente la educación no solo hay que cerrarla al ámbito educativo, ¿no?, o sea, los centros escolares, sino hay que abrirla a todo el ámbito social, desde las familias, desde los propios iguales, y en este caso, lógicamente, por la parte que me corresponde en los centros escolares. Y como yo siempre digo, hay que empezar desde abajo, desde las primeras etapas. Es fundamental la etapa de educación infantil, educación primaria, en el inicio de la construcción de la personalidad, en este caso del niño y de la niña. Es fundamental transmitir unos valores y actitudes igualitarios, y por tanto es ahí donde hay que comenzar e iniciar a trabajar. ¿Cómo se comienza a trabajar en este aspecto con los más pequeños y las más pequeñas? Pues bueno, aunque parezca imposible, es posible, y de hecho muchas veces sin darnos cuenta estamos trabajando y transmitiendo actitudes y valores igualitarios a través de simples actividades dentro del día a día en el aula, actividades a través de canciones, a través de cuentos. La literatura infantil es una herramienta muy poderosa para trabajar cualquier tipo de tema, y en este caso el trabajar la igualdad, pues bueno, es una herramienta que en las aulas de infantil y primaria se utilizan muchísimo. Todo el tema, por supuesto, de canciones, en la parte musical, los debates, las reflexiones. Hay muchísimos campos y muchísimos caminos para poder trabajar, en este caso, la igualdad y la prevención de la violencia de género en las aulas. Pero claro, para eso se necesita implicación, entiendo, no solamente por parte del equipo directivo, sino también docente. Efectivamente, y te diría más por parte de toda la comunidad educativa, porque la educación, evidentemente, un papel fundamental somos los docentes, pero también están las familias y el personal no docente que trabaja en el centro, y el principal protagonista, en este caso, el alumnado. Entre todas y todos debemos educar, y en este caso educar en igualdad. En los centros educativos, una herramienta que en estos momentos podemos optar, los planes de igualdad. Es importantísimo que todo centro educativo, aparte que la normativa sí lo establece, debamos tener sobre la mesa, en este caso, un plan de igualdad, que no es otra cosa que una herramienta que nos facilita, pues, el trabajar en el día a día todo lo relacionado con la igualdad, ¿no? Entonces, bueno,
es una posibilidad más y una oportunidad más. Bueno, hablamos de planes de igualdad, tenemos que poner en contexto que el Colegio Guillermo Fatás fue el primer colegio de educación infantil y primaria en poner en marcha en nuestra comunidad autónoma un plan de igualdad. Claro, dices, es obligatorio. En este caso, en este colegio sí que se aplica, en otros se han desarrollado pero no se aplican y eso es una realidad también. Nos parece que no, pero realmente yo cuando voy a compartir el plan de igualdad de mi centro, que efectivamente, como has dicho, fuimos pioneros en este caso en trabajar y en tener un plan de igualdad, y fue cuando lo elaboramos cuando no era obligatorio, porque partía de un grupo docente, en este caso estábamos muy sensibilizados y sensibilizadas con el tema y por tanto quisimos dar ese paso hacia adelante y tener un plan de igualdad entre nuestro proyecto educativo. Y bueno, ahí estamos y los resultados están siendo, pues la verdad que muy buenos, pero para seguir trabajando continuamente. Y además has tenido contacto con colegios e institutos de aquí, de nuestra zona, para explicar, ¿no?, cómo era vuestro plan de igualdad como ejemplo para poner en marcha los suyos. ¿Cómo ves las cosas aquí en nuestra comarca? En nuestra comarca se trabaja muy bien, hay gente muy profesional, todas las escuelas, todos los colegios, GEA y sus pueblos, tenemos que decirlo alto y claro, que se trabaja muchísimo y de una manera espectacular todo lo referente con la coeducación y todo lo referente, en este caso, con la igualdad. He tenido la suerte, y digo suerte porque siempre es bueno ir a tu pueblo, a tus centros educativos más cercanos a poder compartir, en este caso, pues bueno, un proyecto que desde aquí pues elaboramos desde mi centro y que, bueno, cuando compartes te das cuenta que en todos los centros se hacen cosas muy buenas y muy interesantes. Y para eso se necesita implicación, que es la base fundamental de todo esto, ¿no? Se necesita implicación, se necesita voluntad y se necesita sobre todo también, pues bueno, tener una serie de recursos que siempre se solicitan y se piden para que se pueda llegar a conseguir el objetivo final. Bueno, que 25N no solamente es hoy, es algo que hay que recordar y que trabajar durante los 365 días del año, ¿no? Que hay que pelear y seguir trabajando para erradicar esta lacra como es la violencia machista. Efectivamente, es en el día a día, el trabajo no solo recae en unos días concretos, evidentemente son buenos que haya días significativos para visibilizar, ¿no?, y de alguna manera darnos la oportunidad de sensibilizar, pero sobre todo es importante que el trabajo sea en el día a día y los 365 días, como bien dices, Ana. Carmela Sauras, como siempre, un placer y gracias por formar parte de este especial que estamos haciendo en Radio 5 Villas. A vosotras y a vosotros siempre por contar conmigo y sobre todo por darnos la oportunidad de poder compartir nuevamente, pues bueno, en este caso, el hablar de un tema tan importante y necesario como es educar en igualdad. Teníamos sin duda muchísimas ganas en este especial que estamos desarrollando aquí en la cadena SER, de hablar con Estefanía Sancho. Ella es la representante además de CERMI en la Comisión de Violencia de Género a nivel nacional y por lo tanto es un buen momento para hablar con ella y que nos cuente su postura acerca de toda esta situación en la que nos encontramos relacionada al 25 de noviembre. Estefanía Sancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad. Imagino que este día 25 de noviembre, muy reivindicativo, es importante para personas como tú que pelean todos los días por intentar conquistar esa igualdad real, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un día muy de orgullo, de luchar por nuestros derechos y más este año por el tema del COVID no se puede salir a la calle, pues hay que implicar de alguna manera, pues a Zoom o como se pueda. Bueno, una jornada muy reivindicativa y yo creo que es momento de poner sobre la mesa que las mujeres con discapacidad también sufren en mayor medida el azote de la violencia machista y a veces los medios de comunicación nos olvidamos de vosotras, ¿no? Sí, somos más vulnerables porque no sabemos diferenciar lo que es una violencia, lo que no,
luego pues la justicia también tampoco están mucho en nuestro apoyo porque tampoco sabe cómo entendernos y hay muchos de los medios de comunicación tampoco porque como no sabéis cómo hablar de este tema ni nos conoces, pues entonces el tema se deja de lado. Pero también sufrimos también. Se sufre la violencia de género, la violencia machista. En el caso, no nos lo decías tú, en el caso de las mujeres con discapacidad se ve todavía más agravado porque a veces hay esa dificultad de comprensión o de lo que es o no violencia. ¿Esto es así? Sí, y luego también, sí, porque luego esa capacidad intelectual, nosotros lo que es la memoria, hay palabras o cosas que pensamos que están bien, pero luego no es así. O sea, tenemos mucha dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya de por sí, si una mujer que ha pasado por violencia de la mujer tiene más problemas, pues nosotras más todavía, porque hay pocos colectivos, pocas ayudas que tenemos, pocos no podemos ir a que nos entiendan, a que nos apoyen. Sobre todo es eso. Entonces, lo que queremos este día no es conocernos, que la gente nos conozca, que somos un grupo muy grande y queremos parar de una vez. ¿Cómo trabajáis vosotras día a día para conseguirlo, para haceros más visibles? En este caso, en esa comisión nacional en la que tú participas. Pues lo que hacemos es nos reunimos, planteamos ideas, proponemos y luego se hacen pues, hasta la ley o ante la policía o lo que hiciese falta. Porque también tenemos que contar con la policía, con los medios, las leyes, porque la ley también tiene que estar a la orden de las mujeres con discapacidad también y diferenciar intelectual, del físico y que hay muchos grados, que hay que saber diferenciar, sobre todo eso. Por lo tanto, hay que seguir trabajando y profundizando en estos aspectos, además en todos los sectores. Nos hablas no solamente a nivel social, sino en algo tan importante como es el judicial, ¿no? ¿Todavía hay lagunas en ese sentido? Sí, porque cuando pasa un caso de la mujer, ¿qué pasa? Primero va la policía, entonces, ¿qué pasa? Si la policía no sabe cómo tratar a esta persona con discapacidad, pues no avanzamos. Luego también los médicos cuando van a examinarla, también es un paso también importante. Tiene que haber una persona que acredite que esa persona ha pasado por una violencia, también tiene un apoyo, tampoco está. El abogado también tiene que estar aparte de esa persona. Y luego la ley, mujer ha sido violada. O sea, hay muchos pasos que hay que pasar esa mujer con discapacidad. Que decir que una forma más fácil sería que la policía hasta el juzgado, vale, dieran esos pasos de que acrediten, ¿no?, que esa persona pasa por una de la mujer y todo fácil, todo accesible. Porque hay que saber que las mujeres con discapacidad, cuando llegamos a estos casos, se nos puede olvidar. Nos quedamos bloqueadas. Son una situación muy difícil que tampoco sabemos nosotras cómo calmarnos. Son muchos pasos. Entonces, una forma sería eso, ¿no? Los medios también ayudáis, ¿no?, a que existimos, ¿no? Es un gran apoyo, para eso estoy también los medios. Bueno, es importante que todos trabajemos y todas trabajemos en la misma dirección, es fundamental, y sobre todo lanzar un mensaje, Estefanía, de que aquellas mujeres en estas circunstancias sepan que no están solas, que pueden recurrir a vosotras, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy obviamente en este 25 de noviembre queríamos hablar contigo porque era un tema además que nosotras no habíamos tocado nunca y yo creo que queda una deuda pendiente y hay que seguir trabajando en esa dirección y visibilizando a colectivos como es el caso vuestro, ¿no? Y por eso era importante que Estefanía era la mejor persona para cerrar el programa hoy. Muchísimas gracias por el esfuerzo de acompañarnos estos minutos. Además nos ha fallado un poquito la conexión, pero yo creo que lo hemos salvado. Así que es lo más importante. Estefanía Sancho, gracias por acompañarnos y te llamaremos más veces. Vale, perfecto. De nada. Hola, pues muchas gracias y encantada de estar aquí este 25 de noviembre
Día contra la Violencia de Género, para reflexionar, nada, un minutillo a través de la literatura sobre el maltrato. La lectura y la escritura es una de las cosas que nos hacen más humanos y que mejor nos pueden ayudar a reflexionar sobre los temas de la mujer, la violencia de género. No hay nada como leernos a nosotras, leer libros de mujeres, escritos por mujeres, que no son exactamente para mujeres, son libros escritos por mujeres, en los que podemos entender lo que se siente, lo que pensamos, y es una forma de mostrarnos como somos. He cogido, por ejemplo, El brindis de Margarita, que es el último libro de Ana Alcolea, un libro en el que hay medio metida, es un libro que habla sobre su vida, nos cuenta Ana Alcolea prácticamente su vida, su juventud, y entre las historias de sus amigas hay una historia de violencia de género, que son cosas que, como vemos, ni entre las amigas se habla. Tenemos que leer libros sobre historias de mujeres, porque hablar sobre mujeres nos ayuda a conocernos. Hay que leer libros, por ejemplo, pues Sofía Tolstaya, la mujer de Tolstoy, que muy poca gente sabe que escribía, pero escribía. Hay que leer sobre feminismo. Lo mismo nos da de Nuria Varela, que para más jóvenes, que es Feminismo Ilustrado, ideas para combatir el machismo. Todas estas cosas nos van a ayudar a trabajar por la igualdad. Hay libros, poesía, libros pues como de Ana Segarra, una poeta muy joven que seguro que tiene mucho que decirle a chicas jóvenes, y que os voy a decir de Begoña Abad, que podéis coger cualquier poemario de ella, y tengo por aquí a Virginia Woolf, no hay que olvidarlo, pero tengo también de Simone de Beauvoir, que está escrito es un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, de Carmen de la Cueva. Es un libro bellísimo. Tengo también por aquí el último libro de Rosa Montero, que me parece un libro que, como suele hacer Rosa Montero, sus historias son duras, pero siempre da una salida. Y eso es importante, sobre todo para hablar de violencia de género, hacer que siempre haya una salida. Tengo otro libro, Tranquilas historias para ir solas por la noche. Este es un libro increíble, es un libro duro de leer, a mí así me resultó, pero ¿a qué mujer no le puede resultar duro leer historias personales de otras mujeres, de mujeres además importantes, como escritoras como Marta Sanz, Carmen Riera, Aisa de la Cruz, y nos cuentan cosas que les han pasado a ellas? De la misma forma que nosotras podríamos contar cosas que nos han pasado a nosotras, que nos vamos a identificar con muchas de ellas, y que tenemos que luchar porque realmente, sean las que sean las historias, podamos ir tranquilas por la calle, podamos estar tranquilas en nuestras casas y podamos compartir con todos el amor y desechar de una vez de nuestras vidas esa falta de igualdad y sobre todo la violencia de género.